Bienvenidos a un episodio más de Pluvio Dice. Hoy estoy grabando un episodio nuevo y estoy haciéndolo desde el fondo de mi corazón. Hoy decido abrir mi corazón, mis pensamientos hacia la audiencia, hacia la comunidad que ha confiado en estar escuchando mis episodios. Hoy estoy haciendo un episodio sin ningún guión, sin ninguna preparación previa, porque creo que de lo que voy a hablar es algo que me ha venido haciendo ruido durante mi vida, durante mis 45 años de vida. Eh, Son casi ya 40 años que he venido hablando y sobrellevando esta situación. Y es por eso que, como ha sido una parte tan natural y que sé que hay más personas que se van a identificar con este episodio, pues decido hacerlo y tratando de ser lo más natural posible. Como dije, en mis episodios por lo general preparo un guión, preparo un texto que me va dando la idea y me va permitiendo hablar y llevarlo de una manera más elocuente, digamos. Pero hoy, pues como dije, lo voy a hacer de una forma en la que va a salir directamente de mi corazón. Y voy a comenzar hablando un poquito de mi infancia. Voy a comenzar hablando de esa época en la que muchos podemos tener muy pocos recuerdos, algunos tal vez los van a tener más vivos, más intensos, pero en mi caso es una situación que a veces se nubla y está en el fondo de mis recuerdos, mi época de infancia. Tengo recuerdos muy vagos de haber compartido con mi madre. Tengo recuerdos alegres, definitivamente. No tengo ningún recuerdo triste o ningún recuerdo de alto impacto, salvo una vez que mi mamá regaló un perrito que yo tenía y que el perrito empezó a crecer tanto que a mis 5 años tal vez ya sobrepasaba la altura de ese perrito más arriba de mi cintura. Y creo que ese perro estaba dando mucha lata y por eso mi mamá decidió regalarlo. No sé a dónde lo regaló, no sé qué fue de ese perrito, a qué casa, a qué hogar llegó, pero lo que sí sé es que un día yo regresé del colegio y ese perrito ya no estaba. Y así, ese es el único recuerdo que tengo, tal vez dramático, tal vez triste. Vamos a llamarle triste porque dramático creo que, bueno, tal vez para mi edad sí fue. Pero bueno, ese es un recuerdo no tan positivo ni tan alegre. Después de eso tengo puros recuerdos alegres, recuerdos chistosos, recuerdos donde mi mamá era una persona bastante llevadera y bastante alegre. Em, Creo que nadie está preparado para una noticia como la que yo viví cuando tenía 6 años y medio aproximadamente, en febrero de 1986. Ya iba yo encaminado a cumplir 7 años, estaba en segundo primaria. Recuerdo que mi mamá había siempre anhelado que yo estudiara en este colegio de la ciudad de Guatemala, ultra mega católico. Y ahí había entrado, ahí fui a hacer mi examen de admisión y me aceptaron en ese colegio y estudié ahí primero primaria, segundo y tercero primaria. Pero cuando yo estaba en segundo primaria, eh, a mis 6 años, comenzando ese segundo año de primaria, en febrero, a mi madre le da un aneurisma, del cual lamentablemente no logra sobresalir de ese, no sé si es que sería, no es enfermedad, de ese evento. Mi madre no logra salir de ese evento y fallece. Fallece un 9 de febrero de 1986. Y esto, como un niño a esas edades de 6 años y medio, está en otra dimensión. Hace poco hacía la reflexión, porque justo estaba yo viendo a mi sobrinita, que tenía la edad precisamente que yo tenía cuando mi mamá falleció. Y hablando con mi sobrinita, era una conversación tan infantil, obviamente, para la edad de mi sobrina, en la que yo pude visualizarme
a esa edad cuando perdí a mi mamá. Y claro, es para mí todavía, casi 40 años después, incómodo hablar de eso. Es algo con lo que he aprendido a vivir a lo largo de mi vida. Contar y tener que, en algunas ocasiones, ocultar que mi mamá ya no vivía. Fue un evento realmente impactante, fue un evento adverso, y lo viví bajo una serie de acciones que no las voy a juzgar, las voy a contar tal cual. Ya ustedes juzguen por sus propios medios. Em, lo viví de una forma en la que no se me permitió, no se me dio la oportunidad más bien, de estar en el funeral de mi mamá, mucho menos en el entierro. La forma en la que mi padre decidió manejar la información fue diciéndome que a mi madre se la habían llevado a Washington. ¿Por qué? Porque en Washington vivía un tío, un hermano de mi mamá. Y a mi padre en ese momento lo que se le ocurrió para minimizar el impacto, y supongo que fue una idea de mi padre de dosificar el dolor, cuidándome. Por eso os digo que no estoy juzgando esa acción. Pero más adelante voy a contarles cómo eso afectó en mi vida. Mi señor padre decide dosificar esa información y me cuenta primero que a mi madre se la han llevado a Washington. Luego, días después, supongo, mi papá decide contarme lo que realmente ha sucedido, pero para este entonces yo les digo, a mi madre ya la habían velado y ya la habían enterrado. Para ese momento mi padre me dice que a mi mamá se fue donde los angelitos. Entonces, en ese momento yo definitivamente siento que entre una incomprensión del evento y entre una tristeza de saber que no iba a volver a ver a mi mamá. ¿Y por qué la tristeza? Pues porque sí tenía yo consciente que había visto a mi mamá mal. Mi madre decide, justo cuando empiezan los dolores intensos de cabeza, decide internarse en un hospital. Y a ese hospital yo soy llevado para ver a mi mamá. Y me imagino que ese evento fue algo como el ir a ver a mi mamá para despedirme de mi mamá. Mi padre me llevó y recuerdo a mi mamá en esa camilla. No recuerdo si tenía alguna sonda, como algún suero, supongo. Y recuerdo que ella me mira y yo me acerco a ella, me agarra de la mano y me dice, ay, cuidas de tu hermano, ay, cuidas a tu hermano. En ese momento mi hermano de 1 año apenas, pues cae sobre mí una gran, gran responsabilidad. Y claro, como buen hijo mayor, tomo esa responsabilidad, tomo esa nueva tarea, adjudicación que me fue encomendada en ese momento. Entonces, sí, cuando me cuentan sobre la muerte de mi mamá, yo recuerdo que la última vez que la vi fue en una camilla. Hasta años después, haciendo memoria, me logro recordar de lo que mi mamá me pidió antes de fallecer. Y esto marca mi vida por muchísimos años sobre una forma de ser en mí muy distinta a lo que yo soy el día de hoy. El, en esa época, el vivir bajo una vergüenza en la que yo sentía que en la calle la gente se nos quedaba viendo, porque en ese momento mi papá, mi hermano y yo, pues íbamos a hacer súper, íbamos a algún centro comercial dentro de los poquísimos que habían en la ciudad de Guatemala. A mí me daba vergüenza y me ocasionaba incomodidad el sentir que la gente se nos quedaba viendo. Claro, imaginaciones que creo que tendrán algún fundamento, supongo, pero que eran puras ideas que estaba generando mi cabeza. Al final llegué a ser una persona que no le importa lo que diga la gente y que he sabido utilizar eso a mi favor. También a esa edad empecé a desarrollar tics nerviosos que hasta el día de hoy todavía tengo.
recuerdo que mi papá batallaba con que yo moviera la cabeza, como asintiendo que sí, como diciendo que sí, con la cabeza. Y mi padre trató de conseguir levadura de cerveza para calmar los nervios, porque Anlen le había dicho que eso ayudaba a relajar y a calmar los nervios. Y, y bueno, dentro de toda esta situación, debo de detenerme acá y hacer un gran reconocimiento a mi padre, porque mi padre, al momento de perder a su esposa y quedarse con dos hijos solo, pues número uno, no nos abandonó. Entonces, eso es algo que yo le agradezco, le reconozco, le reconoceré toda mi vida. Y número dos, nunca se volvió a casar. Claro, al día de hoy veo que le ha afectado y que pagó un precio bien alto, bien alto, el estar solo al día de hoy, pero esa fue una gran inversión en nuestras vidas, en la vida de mi hermano y en la mía, porque nunca nos puso a alguien o nunca consiguió a una pareja que llegara a representar o que tomara el rol de madrastra, digamos así. Ahora bien, yo crecí con muchas faltas, con muchas fallas. Me hacía incómodo, me hacía desagradable el Día de la Madre en los colegios. Y crecí con un enojo, crecí con una inconformidad, con una amargura, el tener que vivir el Día de la Madre sin yo tener a una madre. Al día de hoy todavía es un día que me incomoda. Aprendí a celebrar el Día de la Madre con la mamá de mi hija. Aprendí a celebrar esa parte y a desear un feliz Día de la Madre. Pero hoy por hoy todavía me afecta. Mi hija ya tiene 22 años y al día de hoy todavía me afecta el Día de la Madre. Recién este año hice ¿qué podría decir? Un evento, hice un ritual en donde me fui a correr porque es una de mis pasiones el estar corriendo. Y mientras corría me llevé los audífonos, cosa que no solía hacer tanto. Y puse una canción que se llama Amor Eterno. Y lloré corriendo. Y la trascendencia de la pérdida de una madre es para toda la vida. Por trascendencia no me refiero a importante, sino el impacto que la muerte de una madre puede ocasionar en el hijo o la hija. Y, y ha sido un evento que me ha marcado enormemente. Crecer con tics nerviosos, crecer con inseguridades, crecer con alguna amargura, algún enojo, con alguna timidez, con vergüenza, me hizo en algún momento, calculo yo que ha de haber sido a mis 10 años, empecé a hacer cambios y empecé a notar que yo podía hacer cambios. Tenía sobrepeso y una tía, a quien amo mucho, me dijo, Pluvio, estás gordo, estás gordito. Y claro, la visión, el comentario de mi tía fue ante la apariencia física, obviamente. Pensemos en esas tías que a veces te lo dicen muy directo y te lo dicen sin ninguna anestesia. Pero lo tomé como una oportunidad para cambiar y empecé a hacer ejercicio en las noches. Y yo escuchaba que decían, no cenes y haz ejercicio, no cenes y haz ejercicio. Y lo implementé en mi vida y logré bajar de peso. Y ahí se fueron marcando situaciones en mi vida que pude identificar de que sí podía hacer ciertas cosas y fui agarrando confianza en mí mismo. Al estar en quinto primaria más o menos, me hice de muy buenos amigos que me levantaban los ánimos y me levantaban el ego también. Y fue una forma de poder subsistir ante las adversidades y me hizo generar una base, tener una base como Pluvio, que al día de hoy sé que todavía es un gran fundamento en mi vida, es la confianza en mí mismo. Y situaciones como esas que se fueron dando en mi vida, me fueron abriendo camino, me fueron diseñando el futuro.
Al día de hoy todavía tengo muchas dolencias y tengo todavía situaciones en mi vida que he ido tratando de resolver. He tratado de constelar la parte materna. He tratado de hacer un acercamiento por medio de una constelación hacia la abundancia, porque el amor de madre es, o la figura de la madre es la que va directamente relacionada a la abundancia. Y a lo largo de mi vida me ha costado, ha sido un reto ese tema de la abundancia. Al día de hoy no puedo decir que estoy al 100% en ese tema de la abundancia. Tengo épocas buenas, así como tengo épocas malas. Y me ha creado, o me ha dado más bien una enseñanza sobre cómo manejar ese tema, ese aspecto en mi vida. El tema de las relaciones con las mujeres también ha sido un conflicto, no conflicto, pero sí ha sido una parte trascendental. Perdí mi primer matrimonio. Después de eso no logré establecer relación formal, sino hasta más de 10 años después. Y, y esa relación, eh, pues creo que hubo un autosabotaje de mi parte dentro de muchos aspectos, dentro de muchos aspectos. Pero uno de ellos creo que hubo un autosabotaje y eso se ha dado en mi vida. Y el autosabotaje se ha dado en las relaciones, en mi vida profesional, en mi vida personal, incluso en mi vida deportiva como corredor. Pero enfocándonos en el tema de las relaciones de pareja, he conocido mujeres, pues voy a decir extraordinarias mujeres con muchas bondades, en donde yo por mucho tiempo no logré aterrizar ni entablarme en una relación de largo plazo. Probablemente por miedo, pero probablemente porque tenía que sanar muchos aspectos relacionados con el tema de pareja, con el tema femenino. Y pues puedo identificar áreas en donde yo he ido mejorando a lo largo de mi vida, pero creo que de todo esto que he venido hablando, creo que hay muchas cosas que puedo rescatar y hay situaciones en mi vida que me han llevado a ser quien soy. Me han llevado a reconocer en mi vida a mi madre y aspectos que tengo que me componen, que son directamente de mi madre. Dentro de los pocos recuerdos que tengo de la familia de mi mamá, porque eso sí fue un aspecto que me aislé o me aislaron del lado de mi familia materna. Hasta hace poco, tuve una reunión con mis primos del lado de la familia de mi mamá. Y fue una reunión bastante bonita, bastante cariñosa, bastante amena. Claro, casi 40 años después no puedes esperar que se va a volver una de las mejores o más cercanas relaciones que vas a tener en tu vida. Pero me sirve para poderme dar cuenta de dónde vengo y comprender un poco de dónde vengo. Porque si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber bien hacia dónde vamos. He reconocido en mi madre mucha de la fuerza que yo tengo como ser humano, como profesional, que me dé el ímpetu a poder hacer cosas, que me dé el ímpetu para poder ser una persona que es conocida por una buena cantidad de personas y que me da el ímpetu para ser un mejor profesional. Como una de mis tías del lado de mi mamá me dice, tu mamá estaría tan orgullosa y sos de los sobrinos que más lejos ha llegado. Y eso para mí ha sido importantísimo porque de alguna u otra manera siento que es mi mamá diciéndomelo. Y pues bueno, decidí, aterrizando un poco, decidí hacer este episodio hablando sobre la muerte, la mayor pérdida que he tenido en mi vida. Porque nadie está preparado para la muerte de un padre y mucho menos cuando tenés 6 años y medio. He tenido problemas con adicciones, he tenido problemas con situaciones en la vida que he podido identificar
que ha sido derivado a una pérdida de tan alto impacto en mi vida. Y por eso también en parte decido hacer este episodio para poder contar y abrir mi corazón hacia esas áreas en las que no todos tocan, hacia esos espacios de conversación, de escucharnos, de en que el ser humano se limita y que no siempre tiene el espacio y la zona segura para poderlo hablar y poder abrir su corazón y comentarlo. Hasta en grupos de recuperación he podido compartir esto, lo he compartido con mis psicólogos, porque una parte fundamental es contar con un grupo de recuperación o contar con un psicólogo o psicóloga que nos ayude y que nos vaya guiando y nos ayude a sanar. Porque a esta parte es a lo que quiero entrar y tenía que contar la historia previa para aterrizar en poco tiempo el mensaje principal de este episodio y es cómo tenemos que sanar o la importancia de sanar. ¿Cómo tenemos que sanar? Cada quien tendrá su viaje propio, pero la importancia de sanar, la importancia en que lo que sucedió, sucedió en comprender que yo estaba destinado a vivir con mi mamá los 6 años y medio que viví con ella, porque así lo acordamos, así fue el acuerdo de nuestras almas y porque probablemente en otra vida, en otro espacio, compartí muchísimo más con ella. Y por eso es que a este momento, al día de hoy, yo puedo decir esto confiado, lo puedo decir en paz. Y me sirve a mí mismo como terapia, porque abro mi corazón, porque yo mismo analizo lo que estoy diciendo y yo mismo voy generando una sanidad interna. Porque muchas personas externas pueden venir a darnos una guía, pueden ayudarnos a sanar, podrían incluso decir que sí, que nos van a ayudar a sanar, pero el que tiene que tomar las riendas y el que tiene que decidir que va a sanar, pues somos nosotros mismos y en este caso soy yo el que decide sanar y que decide enfrentar las cosas tal cual y que decide también enojarse y hacer el reclamo a donde corresponda. En mi caso, tuve que aceptar que de alguna manera estaba peleado con Dios por no tener una explicación de por qué se había llevado a mi mamá. Probablemente ni se la llevó, probablemente el alma de mi mamá ya había decidido que a esa edad se iba a ir. Entonces no me corresponde a mí juzgar ni ponerme a pelear con Dios sobre el por qué mi mamá se fue a la edad que se fue. Y me queda vivir la vida, vivir los años que me quedan, pues en una situación, en un pensamiento, en una ideología de agradecimiento y de aceptación. Porque creo que lo que más me ha costado ha sido aceptarlo. Aceptar que después de los 6 años yo me las tuve que arreglar sin madre. Y que hubo personas que, por mucho que trataran o no de suplir esa posición de madre, entiéndase, mi abuela paterna, mi abuela materna, mi tía paterna, mi otra tía materna, en fin, no iban a llenar ese espacio y tal vez algún apoyo moral podían darme, pero nada iba a sustituir. Y por eso es que agradezco a esas personas que he mencionado. Pero no, nunca iba a ser lo mismo. ¿Y qué me correspondía? Pues asimilarlo, vivirlo. ¿Y qué me costó? Me costó porque lo batallé por mucho tiempo. Al día de hoy lo he entendido. Y, y quiero dejar este mensaje también para las personas que han sufrido una muerte de un familiar, probablemente una madre, en, hace poco tiempo. Eh, lo mejor es rendir homenaje, lo mejor es agradecerle a ese ser que estuvo con nosotros el tiempo que haya estado. Yo veo personas que han tenido a sus madres por muchos, muchos años y personas que todavía tienen a sus madres a su lado y, y solo hagan conciencia que tienen un regalo invaluable en sus vidas y y que es una guía importantísima, trascendental en sus vidas.
la imagen y la figura materna. Yo insisto y vuelvo a comentar esto, es que sin la imagen, sin la protección, sin el amor de mi madre, crecí. Igual llegué a la edad que estoy, con complicaciones definitivamente, pero tratando de avanzar en la vida y haciendo lo que me corresponde a mí. Porque la vida de mi mamá ya no es, pero a mí sí me corresponde. Mi vida todavía está y me corresponde pues rendirle honra, eh, porque gracias a ella yo estoy aquí en este mundo. A través de ella fue que yo nací, que obtuve la vida. Claro, está el reconocimiento a tanto a mi papá como a mi mamá, pero el amor de madre y la madre es la que da vida. Así es que este episodio definitivamente es dedicado a María Olga Arroyo Ramírez, quien en vida fuera mi madre. Y agradezco por esos espacios y por esos tiempos que ella tuvo conmigo, por esas alegrías que tuvo conmigo y las regañadas que tal vez ahorita me recuerde de una puntualmente, pero me recuerdo también de situaciones chistosas y de amor que compartimos. Así es que, pues bueno, el episodio salió como salió, es segunda vez que lo grabo y creo que este lleva un poquito más de información y es un poco más contundente. Todo pasa por algo, todo sucede en nuestras vidas para tener un aprendizaje. Y un aprendizaje que quiero dejar bastante marcado es el agradecimiento a mi papá, porque viéndose ante la situación adversa conmigo de 6 años y medio, pues a esa edad decidió meterme a estudiar inglés. Para mantenerme ocupado, no sé, pero para que me pudiera distraer de lo sucedido, pues probablemente. Y Y creo que eso ha sido uno de los eventos que más han marcado mi vida, porque aprendí inglés de una forma bastante dinámica y trascendental y me ha abierto muchas puertas en el campo laboral, relacional, cultural y creo que es una de las cosas que yo puedo agradecer y que veo derivadas a la muerte de mi madre. Claro, no se compara una con otra, pero definitivamente tenemos que encontrarle lo bueno a lo malo que nos suceda. Tal vez a mí no me ha tomado 40 años descubrir lo bueno dentro de todo lo malo que le ha sucedido, que me ha sucedido. Tal vez me tomó, tal vez me tomó 30 años, 25 o 30 años, que fue cuando ya empecé a hablar un poquito más abierto de que mi madre había fallecido. Así es que uno nunca termina de dolerse de esa pérdida. Em, Uno debe de vivir el duelo porque a mí no se me permitió, lo cual ocasionó que yo bloqueara mis sentimientos y no los expresara. Aún tengo problema con eso, de expresar mis sentimientos y de no expresarlos de una forma explosiva. Ese es creo que el mayor reto que tengo. Pero en fin, han sido varios retos y varias situaciones que en mi vida se han dado y que han ocasionado un reto para poder vivir de una manera en armonía, de una manera plena, y que me lleven a un desarrollo profesional, personal, sentimental, em, que sea de manera exitosa, de manera pacífica. No estoy diciendo que sea violento, pero son, son términos que uso porque creo que son clave para poder transmitir lo que estoy queriendo transmitir y principalmente dejar este mensaje. Si todavía tienen vivas a sus madres, aprecienlas, escúchenlas, ámenlas, abrácenlas. Y cuando ya no las tengan, la vida sigue. Por muy duro que sea, la vida sigue. Y en el momento que ya no esté presente tu madre en tu vida, haz el recuento de cuántos años estuvo contigo. Porque en mi caso y la forma en la que yo te lo transmito es, si estuvo más de 7 años contigo, date por bienaventurado. Se dice que el ser humano
el niño deja de desarrollar y necesita el amor de la madre. Necesita el amor de la madre hasta los 7 años. Ya después va a desarrollar, creo que lo dije mal, pero necesita el amor de la madre y el acompañamiento de la madre hasta los 7 años. ¿Para qué? Para que después sí ya tenga un desarrollo pleno y que tenga la confianza en sí mismo de la mejor manera. Y ya después de los 7 años entra el rol del padre para poder fortificar y poder reforzar esas enseñanzas ya de niño o niña para su crecimiento eh, en todos los aspectos de la vida. Así es que es muy importante también tomar en cuenta esos aspectos. Y hago nuevamente la recapitulación. Agradece si tienes a tu madre viva y dale todo el amor que puedas. Dale toda la comprensión que puedas y aprende lo más que puedas de esa persona. Yo me quedo con la paz, con la tranquilidad de que estoy en un proceso de sanarlo. Yo me quedo con la paz, con la tranquilidad de que los recuerdos que tengo de mi madre son y serán atesorados en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Y vivo con la convicción que un día volveré a ver, me volveré a encontrar con mi madre. Y nos vamos a poner al día. Y yo le voy a poder contar todo lo bueno que hice en esta tierra, gracias a su amor y a sus enseñanzas. Este ha sido un episodio más de Pluvio Dice. Te agradezco el tiempo por haber llegado hasta acá. Si crees que este episodio va a motivar y va a ayudar a alguien en una situación adversa, hazle llegar el episodio y no olvides que están mis redes sociales, están los links a mis redes para poder platicar y ayudar a alguien que lo necesite. Gracias, hasta una próxima.